Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días seguimos rezando por el fin de esta pandemia, por su término. Seguimos rezando por todos los que han fallecido a causa de este virus, para que el Señor perdone sus pecados, se apiade de sus almas y les dé el descanso eterno. Y también por todos los que día a día luchan por la recuperación de su salud, los que están en un lugar de camas UCI, aquellos que están en hospitales, cuidados intermedios, aquellos que desde sus hogares en tratamiento de poder mejorar. Que el Señor cure, los sane, y ante todo a toda la familia, a todos los que hoy han sufrido la pérdida de un ser querido, como también la angustia de verlos recuperarse. Que el Señor les dé mucha fuerza y esperanza. En el Evangelio del día de hoy, Jesús empieza diciéndonos: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Todo aquel que escucha las enseñanzas del Padre necesariamente tendrá que ir hacia Dios, porque aquí Jesús pone en evidencia esa unión intratrinitaria entre el Padre y el Hijo, en que el Padre es el medio y el camino quien hace llegar al Hijo. Es por eso que Jesús dice: nadie puede venir si mi Padre no lo atrae. Por eso es que Jesús en muchas ocasiones nos dirá: yo no hago nada por cuenta propia. Yo hago todo aquello que he escuchado, he oído del Padre. El Padre me ha enviado para hacer su voluntad, no la mía. Y en el mismo huerto de Getsemaní, Jesús dice: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Es decir, siempre el Hijo y el Padre están en esa comunión plena. Ser atraídos es ser llevados, es ser acercados plenamente a la comunión con el Hijo, gracias al Padre. Pero hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta para llegar al Padre, para ser resucitados en el último día. Primero, la gracia de Dios. La gracia es la fuerza que Dios nos da internamente. ¿Para qué? Para creer en Él, para fortalecer nuestra fe, para creer en Jesús. La gracia es una iniciativa divina, viene de Dios. No es que el hombre la desarrolle,
no es que el hombre la posea. La posee en la medida en que Dios toma la iniciativa de enviarla. Entonces, si yo quiero creer en el Hijo, quiero creer en el Padre, quiero ser atraído por el Padre para ser resucitado, entonces primero tiene que haber una iniciativa divina, la gracia, que es la fuerza de Dios. Y la segunda es la libertad que nosotros tenemos, y la libertad tiene que ser una correspondencia humana de la voluntad para acoger esa gracia como iniciativa divina. Si yo en mi absoluta libertad digo no, la gracia no puede hacer nada en mí, porque he rechazado la ayuda de Dios. Por lo tanto, no podré ser resucitado. Por lo tanto, no podré ser atraído por el Padre. Tanto la gracia como la libertad, ambas son necesarias, porque una es la ayuda de Dios y la otra es la correspondencia del ser humano a esa ayuda que Dios me otorga para ir hacia Él, para ser resucitado en el último día. Entonces, todos seremos discípulos de Dios en cuanto que escuchemos al Padre y aprendamos de Él. Y escuchar al Padre es como Jesús lo escuchó. No hago mi voluntad, sino del que me envió. Entonces, Jesús nos enseña a escuchar al Padre, su voluntad. La voluntad de mi Padre es que todo aquel que cree en el Hijo tenga vida eterna. Escuchar esta voluntad implica entonces hacer nuestra, en nuestra propia vida, al interior de nuestra vida, hacer nuestra este imperativo, este mandato, creer en el Hijo de Dios. Y a esto se le llama fe. Fe, porque tengo que creer en el Hijo de Dios. Después, en una segunda parte del Evangelio, nos dice: yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Creer en Jesús es poseer la vida plena. Creer en Jesús es obtener la inmortalidad, obtener esa vida sin fin. Cuando uno deja de existir, cuando uno muere físicamente hablando o biológicamente hablando, deja de funcionar todo nuestro cuerpo, todos los organismos dentro de nuestro cuerpo, el corazón, los pulmones, etc. Ese es morir en la carne. Pero Jesús nos advierte y nos dice: quien cree en Él tiene vida eterna. ¿De qué vida se refiere? ¿Que no moriremos biológicamente y seguiremos viviendo? No. Significa que el día en que el Señor nos llame y la muerte nos coja, pues la inmortalidad nos está ya de vuelta por la fe y la Eucaristía o la Santa Misa. Si el cuerpo muere, no afecta en nada el hecho de que un día vamos a obtener la inmortalidad. Una vez más, nosotros morimos, nos entierran. Con esto no quiere decir que no tendremos vida eterna, que el Señor no nos resucitará en el último día. Al contrario, Jesús hoy día nos dice: yo soy el pan de vida. Entonces, la muerte natural no afecta en nada, no afecta en nada la inmortalidad que un día se nos dará.
¿Y cómo obtenemos esa inmortalidad de vida eterna, de vida plena? La obtenemos justamente por la fe. Creer en el Hijo de Dios, creer en Él como pan de vida, creer en Él que es el testigo del Padre, creer en Él como que Él nos resucitará en el último día. Pues eso es fe. Y la Santa Eucaristía, ya que Jesús nos dice hoy día, yo soy el pan de la vida. Eso es la Eucaristía. Cuando celebramos la Santa Misa, ¿comulgamos el pan de vida? Por supuesto que sí. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. El pan no es para los muertos, es para los vivos. Para los que necesitamos seguir viviendo después de muertos, ahí se ve la inmortalidad. Ahí se ve la inmortalidad gracias a la Eucaristía y la fe. Y Jesús hace un recordar en cuanto que les dice a los judíos, sus padres comieron del maná en el desierto y sin embargo murieron. En cambio, este es el pan vivo que ha bajado del cielo, y quien lo coma no morirá. Pues en el desierto el pueblo de Israel comía el maná, hasta que un día el pueblo renegó contra Moisés. Nos da asco ese pan que no tiene sabor. No queremos más de ese pan. Era el pan que caía del cielo, que parecían migajas como una apariencia de lana, que no tenía sabor. Una vida insípida, una vida que no sacia, no llena, no satisface. Entonces no es un pan de vida. Un pan que comen y mueren. Pero aquí el pan de vida tiene un detalle importante que ya hemos dicho: la inmortalidad, la eternidad. Jesús declarándose entonces como el pan vivo bajado del cielo. Y nos invita aún todavía y nos dice, quien coma no morirá. Quien coma de este pan no morirá. Pues comer el cuerpo de Cristo es estar alimentados y es después aspirar a una vida plena. Una vida totalmente plena. Eso implica que la muerte física no afecta en absoluto, porque tenemos el alimento de la Eucaristía, el pan vivo. Pan vivo bajado del cielo, ojo, no es el pan de los hombres, no es el pan que multiplicó entre los 5,000 comensales, es el pan mismo que baja para que nosotros subamos. Por lo tanto, hoy día Jesús nos habla de ese pan de vida, que Él mismo es el pan de los ángeles. Y dentro del pan de vida, en este pequeño evangelio de Juan, aumenta una palabra más: mi carne. El pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Pan y carne. Parece que las dos cosas, pensándolas, tienen mucha diferencia. El pan no es igual que carne. Pero desde el sentido eucarístico es lo mismo. Comer el cuerpo de Cristo es comer la carne de Cristo. Y comer carne, después que lo diga Jesús, ellos se pondrán a discutir y decir, ¿cómo es posible que éste pueda darnos de comer su carne? Está loco. Pero no, Jesús hablaba de la carne de su cuerpo.
Entonces, pan y carne, desde el lenguaje eucarístico, es lo mismo. Yo comulgo el cuerpo de Cristo. Al final es la carne de Cristo. Carne entregada por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y sangre derramada por nosotros para el perdón de nuestros pecados. En el fondo, tanto la carne como la sangre lo único que quieren darnos es vida. Vida plena. Entonces, el hecho de aumentar la palabra carne, de alguna manera ya sube el tono de su discurso en cuanto a que muchos se van a escandalizar, porque muchos no le creen, porque nos falta dejarnos instruir por Dios, de responder con fe, de ser atraídos con fe. Solo aquel que come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre será atraído y será resucitado en el último día. Por lo tanto, estos días el Evangelio nos habla del pan de vida, que Él mismo es pan de vida. Todo está en clave eucarística, porque la Eucaristía actualiza la presencia viva y real de Jesús en el hoy, en el ahora. Y el tiempo de Pascua se mide la presencia absoluta perenne por todos los siglos en adelante, hasta el fin del mundo, que la Eucaristía será la que perennice la presencia viva de Dios. No lo vemos ya como los apóstoles, ¿no? Se quedó con ellos como 50 días, después subió al cielo, la fiesta de la ascensión del Señor, pero se queda con nosotros en la Eucaristía. Entonces la Pascua es seguir contemplando al resucitado desde la Eucaristía, que está vivo, no que está muerto. Es un pan de vida, no un pan de muerte. ¿Que hay que escucharle en su enseñanza y la del Padre? Pues sí, eso es dar fe a la Eucaristía, que ahí te encuentras Jesús vivo y real. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición. Y agradezco a todos sus oraciones, quienes el día de ayer en mi aniversario sacerdotal rezaron, me saludaron. Y sepan ustedes también que yo rezo por ustedes, por todos nuestros seguidores en el canal de YouTube. Y esas oraciones nos fortalecen a todos, a ustedes y a mí. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.